que hay ciertos gustos, ¿no? Sí. Orcas de enanos, albinos con negros. Ya nos cuentas para ti qué raro. Bueno, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Para nosotros es un placer acompañarlos. Estos son los bichos raros. Bichos raros, sí señor, ustedes dirán, ¿qué es eso de bichos raros? ¿Cómo se come eso? Pues, hombre, somos unos tipos, unos personajes apasionados por lo que hacemos y venimos a compartirles un poco de lo que son datos, de lo que son fuentes documentales y mucha información de diferentes actividades, novedades, películas, en fin. Un mundo maravilloso de entretenimiento que tenemos para todos ustedes y venimos con esos muchachos. Oigan, muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo me les va en esta tarde? Bien. Hoy estamos disfrutando un tiempo con los compañeros, con los amigos. Vamos a pasarla chimba, vamos a pasarla bien, sabroso y hablar un poco de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona. Normalmente el término bicho raro se lo dicen mucho a los geeks, a los frikis y pues somos un poco de ¿Es eso. un bicho raro? Somos bichos raros. Somos bichos raros. Y bienvenidos a todos los bichos raros porque nos gustan ciertas aficiones particulares. Nos gustan las series, los videojuegos, las películas, deportes, cómics, música. Entonces es un mundo muy amplio para que sean todos bienvenidos. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que les va a gustar muchísimo. Oiga, bicho raro, ¿cómo me le va? ¿Qué tal el tema del que vamos a hablar el día de hoy? Interesante. ¿Le apasiona? ¿Le gustan las series de televisión? Sí, la verdad sí. Soy muy a ver temas o a escuchar o a leer temas raros. De por sí la música... ¿Pero qué tan raros? Sí, No, claro. Sí, raro que depende de rareza. Sí, no, es que hay ciertos gustos, ¿no? Sí. Orcas de enanos, albinos con negros. No, Ya nos cuentas para ti qué raro. Eso ya es algo muy gore. de por sí yo soy muy a gusto en cuanto al tema mitológico. Me gusta todo el tema mitológico que a muchas personas cuando uno les habla, les comenta, quedan como que, ¿esto qué es? ¿Cómo es la vaina? Me gusta mucho la mitología nórdica, me gusta mucho todo el tema de dioses, ese tipo de cosas. Entonces, a partir de eso, me voy por todo el tema de contenido, tanto musical, de series, películas, videojuegos, referente a esa mitología. Entonces, cuando yo comento mucho con amigos, con familiares, entonces todo el tema de eso, a veces quedan como que, man, ¿esto qué es? O sea, es tan raro cuando los pongo a escuchar música referente a esa cultura, la gente queda como, pues, por lo que estamos muy acostumbrados a una cultura. Claro, yo eso Es un me bicho acuerdo. raro. Sí, Claro, no, yo, a mí que me lleven hacia la cultura nórdica, ellos los caballeros del zodiaco, pero eso hablaremos. Epa. Eso hablamos después, ¿no? Y hay algo raro que Caballeros del Zodiaco no tiene nada que ver con la mitología nórdica. Para nada. No, Sí. Confunden. Pero ¿y cómo así? Pero- Odín, entonces, ¿quién es? Pero como tal ya más pegado, pues uno que otro, pero así que... Hades, Poseidón y... Sí, no, Si acaso. Otro bicho raro. Fercho, ¿cómo estás? bien, súper, no, yo también siempre... A ver, ¿qué es lo que buscas tú? ¿Me dejas ver tu buscador en Google? ¿El historial? Yo acostumbro cada Lo 5 que sale minutos hentai. borrarlo o utilizar por temas legales, porque pues uno nunca sabe en qué momento la policía le pide a uno No, la pero, verificación. no, pero en serio, ¿qué es lo que estás buscando, Fercho? ¿Qué? La policía aquí Ahí está buscando. Ah, no, es la fiscalía acá en la casa. Ah, no, claro, no. No, ahí lo que está buscando es lo que mencionó ahorita sobre el tema de enanos, albinos. Cada quien tiene sus Tiene gustos. sus ¿Se fetiches. imaginan las fiestas de este man? Oiga, venga, y hablando de gustos. Como las de Lobo de Wall Street, más o menos. Con el enano Y es que con la bandeja. El tema que traemos para el día de hoy va, digamos que ligado mucho a esa década, por decirlo así, de los años 80, años 90. Venga, ustedes aquí, algún sondeo rápido. ¿Cuántos años tienen? ¿De qué década son? ¿Alguien aquí en Generación 80? Z, Generación Z va de los... del 91, creo, Del a 90. los 2003. Ok, generación Z, con Generación generación Z, Z. generación Z. En realidad todos seríamos millennials, ¿no? Millennials. No lo sé. Sí. Yo no me Alcanzamos a considero ser, millennial. por las décadas alcanzamos a ser millennials, pero tenemos algo muy en común todos, que fue la década de los 90, Sí, señor. y en los 90
recuerden que se pasaba mucho las series, la música y las películas de los 80s. Correcto. Entonces, yo creo que todos coincidimos en que nos gustan las películas ochenteras, la música ochentera, y vamos a hablar hoy de una serie que retrata muy bien los 80s. Oiga, y es que en los 80 estaban maestros como Steven Spielberg, Sí. como Stephen Todavía King. está. Sí, claro, bueno, todavía está, pero creo que esta serie tiene mucha relación con todo eso. Hablamos de qué serie, compañeros. Nada más y nada menos que Stranger Things. Stranger Things, oiga. ¿Qué serie, señores? ¿Qué serie? Una auge ahorita mundial. Sí, ¿no? Es tendencia, es tendencia. ¿Por qué es porque todo el tendencia? mundo está hablando de- pues primero porque, bueno, fue muy acogida por el público cuando salió, fue muy bien recibida porque pues había muchos temas, porque ahí mezclan mucho todo el tema ochentero, que Sí. era como la locación, el vestuario, diferentes La cosas, la música. música, pero también hablaba mucho de lo que hablábamos ahorita, el videojuego. El videojuego principal de esa serie es Calabozos y Dragones. Que cabe Es señalar, un juego de mesa. Es un sí, juego de mesa, como sí. tal es un juego de rol, más que un juego de Bueno. un videojuego, es como tal es un juego de rol, que de hecho de ahí es donde salen los principales villanos. Sí, Pero sin dejar la inspiración de las principales, ese terror psicológico ochentero de Freddy Krueger, Sí, de las Alien, películas. Pesadilla en la habitación. como ese suspenso donde uno siente que en cualquier momento uno está siendo acechado y atacado. pero no piensan que yo, lo personal, cuando la vi, es como un terror muy referente a Stephen King, Sí. pero también ilustrado como a todas las pinturas de Lovecraft en los libros. Ok. Que era muy a calavera, a rasgos fuertes que impacten. Sí, tiene una fotografía y una ilustración bien demarcada. Pues es que, toda no, la pues es que serie. cuando vimos el primer póster de Stranger Things fue prácticamente como si fuera una araña encima de la ciudad. Entonces uno Sí, cree... que es muy Lovecraft. Sí, uno ve las pinturas y lo que hacía Lovecraft y muy referente a eso. Entonces eso es lo interesante de la serie. Pero sí, la serie también tiene mucho lo que decía Fercho. Tiene muchos momentos y escenas y que se siente la persecución y el terror como lo hacían las películas de slasher Exacto. en los Sí. años 80 y los Sí, 90. no es un terror moderno como el que estamos acostumbrados ahorita. Más suspenso, ¿no? Sí, más Porque psicológico. sí, es muy de impacto. Uno está, ya, pues valga la aclaración, cuando uno va a ver una película ahorita, uno ya está presente cuando hace el susto. claro. Pues ya le pierde a uno el susto. Y es que las películas actuales, o por lo menos a mí me pasa, las películas no se siente un verdadero peligro. No, No se siente como que la Son persona muy realmente... predecibles. Lo que pasa es que aquí el trabajo que hicieron todo el equipo de dirección, de ambientación, fue un trabajo muy bravo para poder darle ese introducir, ¿no? Porque es que uno realmente cuando... Mire, yo debo confesar algo, yo no la he visto toda, muchachos. Yo he visto ciertas partes, no, sí, aquí hay que hablar con la verdad absoluta. Vámonos. Vámonos. No, pero pues vamos a ver si de aquí salgo a terminar de verla. Exacto. Porque Me parece de eso se perfecto. trata, y tal vez hay allá detrás de pantalla muchas personas que también han dicho, oiga, pero venga, Sí. ¿y eso qué es? Eso como, bueno, Y pasa Sí, mucho. claro. En diferentes películas como que uno habla o series, habla con un grupo de amigos y uno dice, pues nunca la he visto, pero suena interesante. Pero está muy O se bien, deja Jason. convencer. Es un buen momento para verla. ¿Y por qué estamos hablando de eso hoy? Porque este mes de noviembre se lanza el 26 la quinta temporada de Stranger Things. Y última. Y última. Y además, este 6 de noviembre se celebra algo que es el Día Mundial de Stranger Things. se celebró. Se celebró Se celebró. el 6 de noviembre. ¿Y por qué? venga, ¿cómo así que el Día Mundial de Stranger Things? Resulta que el 6 de noviembre de 1983 fue cuando se desapareció Will Byers, que es Ok. uno de los personajes principales de la serie. Que le da toda la introducción al Mi tocayo, bueno, no sé. Entonces, claro, entonces entre Will y Will. Entonces, se perdió Will y desde ahí empiezan a suceder una serie de acontecimientos que llevan a que todos los personajes se enfrenten pues a todos los villanos o los monstruos Ven, y Will. que se conviertan como en detectives pues
para que pues tenga la serie un desenlace al que ha llegado a este momento y que todos nos vayamos encariñando con esos personajes. Yo quiero que así muy brevemente pues me cuenten a cada uno qué fue lo que lo impactó, qué lo enganchó, qué lo conectó con la serie, ¿les parece? Perfecto. Arranquemos aquí por Fercho entonces, Fercho. A mí siempre me ha enganchado mucho cuando los capítulos quedan como en ese continuará. Sí. O sea, Uy, sí, siempre eso ese es suspenso brutal, de uno, siempre. puta, y eso es lo que Cuando lo hacían en las novelas, no, hermano, esperar hasta el otro día. yo sufrí mucho. Sí, por lo menos uno ya las puede pasar. claro. Sobre todo que cuando niño, por ejemplo, también había muchas novelas que eran cada semana. O sea, Sí. los daban el fin de semana y a mí me impactaba mucho cuando ¿qué va a pasar ahora con Clarita ya en el bar? No sé qué. Gallego. Sí, pucha, Es que esas murió. eran las desventajas que se critica. En su momento no tiene como tanto acceso al internet. Claro. Porque es que ahorita uno dice, bueno, estoy viendo la serie, quedo con la intriga. Bueno, como decía Will, Me la pasa así, maratón. ¿verdad? Pero más o menos. Miren que digamos, Sí, eso. hay series sí, que las por ejemplo, pasan en eso. capítulo semanal. Así pasaba lo mismo, me desvió un poco. La del de- Chespirito. Sí, por ejemplo. Sí, claro. No, ahorita Ejemplo, que empezó desde el 2014 más o menos, si no estoy mal, todo el tema de Juego de Tronos. Sí. Fue una serie que iba saliendo paulativamente y uno siempre quedaba espera, Oiga, es unos que mire, 5 o 6 curiosamente, meses. un dato que yo encontraba de esta serie es que la segunda temporada, bueno, el dato, la cifra exacta de cuántas personas la vieron en el momento no lo tengo presente, pero sí sé que fueron millones de personas que en un solo día se comieron toda la segunda temporada. Entonces, imagínese, pues, de lo que hablamos, ¿no? Las facilidades que en esos momentos, también la acogida. Pues justamente por eso es que Netflix, si se han percatado, varias series las empezaron a partir. Por ejemplo, hace poco salió la segunda temporada de Merlina. Sí, Que ajá. fue justamente en octubre. Salió 3, 4 capítulos la primera parte y luego mandaron los otros capítulos Pero para de la la misma tercera temporada. ¿Para qué? Para pues que así. Pero eso es marketing, eso es marketing, es Pero marketing. lo que Y seguramente lo que eso- mencionaron Jonathan también es verdad, porque así pasó con la de You también. No, es que esta You última fue temporada... exactamente lo mismo, porque yo me la vi toda y siempre la última temporada la partí a la mitad. Y tuvo que no esperar casi 3 meses para que sacaran No, la esta segunda última mitad. temporada de Stranger Things, hasta donde yo averigüé, va partida en tres partes, ya mismo lo hace. No, y yo vi que el último capítulo va a ser como de 2 horas y media. Es que cada capítulo es básicamente una película. Sí. Porque va a durar más de una hora. Y saber que esto inicialmente se pensó para hacer una película y no una serie, pero estabas diciéndonos. ¿Por qué se toda esa tanta mierda de interrupciones? Pero es que los enanos albinos. Después de escuchar esa basofia en comentarios, nadie se dignó al menos hacer un comentario decente agregando algún tipo de enano. A ver, A mí me parece iluminados. que de igual forma también es muy interesante esas series que lo hacen para maratonear a uno y cogerla de seguido. Aunque sí es verdad lo que decías, por ejemplo, en el tiempo actual donde uno está lleno de spoilers, que uno cualquier cosita Exacto. donde uno no la haga de una vez, uno está condenado a que en Facebook, En Facebook se las ya spoilea, le sí, repon- claro. le- Pero también le no se spoilean comen los todo. spoilers. Porque a mí me Por pasaba con completo. la serie. No, pero no solo es fuerza de voluntad, eso se los come uno así no quiera. Sí. Sí. Sí, claro. Es que ¡Diablos, señorita! Bueno, a confesarse acá, Jake. se los traga uno así entero. Sé que lo caché. Con la boca llena. Ahora ahí con la boca abierta ya. Bueno, entonces, Continuando, retomando. algo más que agregar, ya estamos. Bueno, y hablando también de lo del marketing, una curiosidad fuerte y es cuando el alfabeto que hace la mamá con las luces navideñas. Ah, sí. Como una Esas luces navideñas incluso se llegaron a agotar en Estados Unidos en pleno octubre. Para simular esas. Para, claro, de la tendencia tan fuerte que hubo. O sea, llegó Navidad y tocaba nuevos lotes de luces y esperar a que hubieran para decorar porque en octubre se habían acabado las luces navideñas. ¿Este año será que pasa lo mismo? ¿Tú qué dices? ¿Qué fue lo que más te No. enganchó de la serie? ¿Qué te atrapó? ¿Qué te tiene aquí hoy? La invitación de un amigo. Ah, Pero bueno, no, ya hablando otra vez de la Es que serie. las malas decisiones de la vida. eso nos trae aquí. Sí. En la no verdad, lo si no pensé en un bien. país tercermundista y están comiendo mierda aquí, claro. No, a mí me atrapó mucho de la serie el tema que les comentaba inicialmente,
pero también todo el terror que se transmite por medio de niños. Sí. Siento que es mucho más impactante que cuando uno ve películas de terror con adultos. También creo lo mismo. ¿Por qué? Porque es que los niños expresan mucho el susto por medio de rasgos faciales, expresiones, a pesar de que lo veamos como en un idioma diferente. El doblaje también influye mucho en ese sentido. Entonces, como que el medio que transmiten los niños cuando están metidos en su papel, siento que de alguna u otra forma le transmiten a uno también el susto. Y uno como que empieza a lo que hablamos ahorita, los tipos de miedo que ahorita Claro. se manejan a lo que se está manejando en esta serie, que es un poco más psicológico, más de presión. Y es que fuera de chiste, yo me acuerdo que en la época de los 90, cuando yo era un niño, yo tenía pesadillas con Freddy Krueger. O sea, era tan impactante, entonces sí siento Sí, que por lo que tú dos. dices, que el tema del niño, no sé si nos pone un espejo, nos refleja a nosotros ahí en nuestra infancia, donde Totalmente. teníamos Se siente ciertos identificado. temores. Sí, claro, yo me voy por ese lado. Es lo que hablábamos ahorita, o sea, el terror ha evolucionado, yo no sé si para bien o para mal, pero ya ahorita las películas y las series no se hacen como antes. Claro. Antes yo me acuerdo que yo, lo mismo que mencionas, yo tenía pesadillas con una película que nunca la voy a olvidar, que era la de La Maldición. La película esta japonesa. Uy, esas películas japonesas ¿Por son qué? buenas, Pero son buenas. ¿cómo era ese susto? Ese susto no es que usted estaba mirando en un cuarto oscuro y aparecía el monstruo, no. Era la presión de que la vieja la estaba siguiendo un monstruo, un ente, no sé qué. Sentías Ah, también sí, que te- claro. Pero yo creo que justamente un ejemplo más reciente podemos poner las películas de It. Si se acuerdan, sí. la primera película Ese payaso desgraciado. en donde quien vive el terror, que ve a Pennywise, son niños. Ujú. Si vemos la segunda parte en donde ya están adultos, que no le fue tan... Yo creo que justamente un ejemplo más reciente podemos poner las películas de It. Si se acuerdan, la primera película Ese payaso desgraciado. en donde quien vive el terror, que ve a Pennywise, son niños. Ujú. Si vemos la segunda parte en donde ya están adultos, que no le fue tan igual, Total. No le fue igual, en la fue mal. manera se sentía el terror Es que los desde la vista de un niño. Entonces creo que eso es un papel clave, a pesar de que en el principio no querían utilizar niños. Creo que para que la serie fuera aprobada con niños tuvo que pasar muchos procesos ejecutivos para que en última hora dijeran, sí, nos vamos con niños. Creo que fueron más de 1000 muchachitos que hicieron casting para elegir a sus... Sí, tenían que quedar esos, marica. Es que, Lo hicieron, no, pero me parece que es una buena selección. ¿Qué dice Marica, usted? para mí, el personaje que en lo personal transmite más susto es este hijo de puta Boquinche. O sea, a pesar de que no tiene una buena comunicación, pero, o sea, físicamente en sus expresiones corporales y faciales le transmiten a uno como una angustia, No, pero, a la lo que vez pasa como, es que- pero a la vez como las ganas de querer investigar de qué está pasando, porque él es uno de los que son los que más investigan y más llegan a tener pistas de qué es lo que Sí, está sí, sucediendo. sí. No sé si recuerdan cuando consigue a esa noviecita que también le Sí. ayudó a investigar. Sí, Claro. Él fue el que más ayudó a investigar A la qué es lo que está mormona. pasando. Sí. Sí, yo creo que también los niños tienen más naturalidad, son más espontáneos sí, a la hora, sí, porque sí, igual, sí, y lo traen de la sangre de cuando ya un niño le hace un berrinche ahí en cualquier momento. Yo creo que un acierto de los hermanos Duffer digamos, al escoger ese casting, o sea, yo lo digo jocosamente de que de 1000 tenían que escoger a los más feitos, porque a ver, de verdad que son feitos, pero eso funcionó mucho para que como que la gente del común se sintiera identificada. Claro. Entonces, ay, no, que yo tuve un amigo mueco y que de pronto era lengüitopa en el colegio, teníamos uno, ¿te acuerdas? ¿Verdad que eso le funcionó Entonces, aquí con los le de Víctor funcionó. Gaviria? ¡Claro! Ah, ¿ok? A Víctor Gaviria, claro, sí. la vendedora de rosas, Y- sí, claro, ah, actores naturales. Sí, exacto. No pensé, me quedé pensando como en Navarro Golf o algún lengüitopa. O algún lengüitopa que hablara así, pero... Entonces, eso funcionó, digamos, Dusty. Entonces, Mike es el típico flacucho, paliducho que no levanta. Will es el típico Will es Will. tímido, Will es retraído. Will. No, Will es Will. En cualquier universo. Es diferente, es diferente. No Dice que podía, tiene faltar culpa. no podía faltar la dosis de inclusión, ¿no? Y Nancy, entonces, el que tuvo la hermana buena del barrio, o sea, cosas que sí lo hacen sentir a uno identificado y más con la época. A mí yo creo que lo que me atrapó fueron dos cosas muy importantes.
las grandes referencias que hace esta serie pues a la cultura pop de los 80, tanto en películas de aquella época como en la música de aquella época. Claro. Me gusta mucho, digamos, el soundtrack, y cuando empiezan a sonar las canciones buenas, rockeritas que nos gustaban de esa época, de glam rock y demás. En la cuarta creo que salió Master of Puppets. Sí. Una chimba. La toca de sí. Should I Stay or Should I Go, Right Round, unas canciones muy buenas. Y, o sea, es una chimba porque las películas que veíamos, entonces cuando se disfrazan de los cazafantasmas, todo eso. Pero, aparte de eso, algo que me gusta a mí mucho, porque personalmente soy muy fan de toda la cultura de superhéroes, me gusta mucho el tema de Marvel, de DC, a mí me enganchó, pues, 11 por sus superpoderes. Claro. Y poder como desentrañar como todo lo que hay detrás de 11 y el supuesto misterio de los niños que estaban experimentando con ellos para pues lograr generar como telequinesis y armas letales y tal. es una referencia directa al proyecto MK Ultra. Pero ya vamos a hablar de las curiosidades varias que hay teorías. detrás. Sí, hay Varias muchas teorías cosas que sobre giran eso. también detrás de toda esta serie, pero falta Jonathan. Pues, marica, yo creo que todos ya lo resumieron, digamos, la esencia como tal de la serie. Entonces, sí, ya lo resumimos. Ahora debemos hablar de Pero como tal, o sea, yo siempre he sido como un amante a los 80s. Y a los hombres. A veces. Pues, marica, justamente por la música, e incluso el vestuario, me parece una chimba, el vestuario de los 80s. Sí. Las películas, pero algo que a mí en un principio, que fue que me la recomendó un compañero, o sea, yo no la había visto, ni siquiera sabía de la existencia de la serie hasta que un ex compañero de la universidad me la recomendó, fue justamente por el gusto de los juegos, de los videojuegos y juegos de mesa. Y partimos que desde la primera temporada estamos hablando del Demogorgon, que sería un personaje de Calabozos y Dragones. Y desde ahí me enganchó. Pero Porque es que tiene una mezcla Bueno, atractiva. sí, porque si vemos como el tema principal, pues se puede decir que todo gira en torno a lo que se trata de ese juego de mesa. Sí. Pero entonces hay algo interesante en cómo los creadores, los hermanos, no dejaron de que todo se centrara en un juego de mesa, sino empezaron a meter lo que mencionaba Will, todo el tema de los experimentos con los niños, los poderes, todo ese tipo de cosas, porque en el juego de rol son simplemente un juego de rol. Sí. Que sí, que hay unos magos, que unos poderes, que no sé qué, pero se queda en un juego hipotético, por así hablarlo. ¿Ustedes han jugado Calabozos y Dragón? No, yo Sí. nunca lo he jugado. No, yo nunca lo he sí. jugado. Yo no. Es que deberíamos hacer un día una sesión de rol. A ver. Pero a mí no me va a vestir de nada, no me nada de eso. Entonces, ¿Cómo se ahí? Bueno, No te disfraces ahí todos raros. les propongo algo, ya que Fercho hablaba de los aquellas albinos? teorías. No, los albinos. sí, no solo las teorías, porque, sino que a mí me gusta algo, ahí como para finalizar, me gusta es que la serie trae, o sea, actualmente, y desde hace unos 20 años que empezaron con eso de los remakes, todo es a traer la nostalgia, y Sí. entonces es el remake del Rey León, el remake de Aladdin, el remake del remake y del remake. Y esta serie logra muy bien extraer esa nostalgia, pero poniendo su sello de originalidad Sí, y siendo combinando todo, novedosa. siendo conteniendo como una esencia propia a pesar de las referencias en todos los ámbitos pop que hay. Pero lo chévere es que intentan hacer como una atracción de lo nostálgico que como mencionabas, pero se quedan ahí, porque son de ese tipo de series en donde se centra todo su aspecto visual, musical, bueno, todo lo que se desarrolla en la serie, y a pesar de ser una serie moderna, la gente tuvo mucho gusto por ser un tema nostálgico, que a veces hay personas que ni siquiera saben o han escuchado música ochentera, películas ochenteras. Entonces ese tipo de cosas, de que las personas empiecen a conocer esa cultura de los 80 por medio de una serie actual o reciente, pues eso también es un... Pues digamos un detalle curioso referente a eso, es que justamente en la cuarta temporada, cuando está la escena en donde está Eddie y Dustin, que
que tocan Master of Puppets, esa canción se viralizó aún más de lo que ya estaba. Por personas que ni siquiera escuchaban ese tipo de música. Exactamente. No la conocían. De hecho, pues O sea, la los, misma los de la Metallica- Z no habían escuchado quizá la canción, ellos solo la habían escuchado. No, pues es que ahorita vemos y si comparamos en estadísticas, por así hablando, la gente que escucha música ochentera o un poco más rock and rollera, metal o lo que sea, redujo demasiado. Ahorita pues se mueve otro tipo de cultura. contenido musical, de cultura. Entonces como que ¡Ñeretón! ese tipo de logros que consigue una serie, como que a mí en lo personal me parece chévere. No, es que mira, aquí hay algo curioso y es que yo estoy buscando los datos de cuáles son las edades promedio de las personas que ven la serie. Y me encuentro en que muchos son entre los 30, sí, 30 y 40 años, pero aún así hay un público Millennials. joven también que se siente atraído y capturado y que ha logrado precisamente aquí lo que mencionamos, que muchas cosas del pasado vuelvan no sé, digo yo, a ponerlas nuevamente en tendencia, de moda, la música, el vestuario, las películas, todo lo que esto conlleva. De hecho, el grupo de los pelados como tal de la serie son como una referencia también de algo viejo. ¿Ustedes se vieron los Goonies? Los Goonies, sí. claro. ¿Alguna vez escuchaste los Goonies? Uy, no. Marica, los Ay, Goonies sí, eran tremendo. es una película ochentera Sí. de unos peladitos que pues tienen que resolver ahí como, pues no es como un misterio, sino que pues tienen una aventura ahí como rara y sale un piro fenómeno ahí todo extraño como si fuera un Quasimodo, bueno, rarísimo. Pero es como si estos manes fueran los Goonies de la época actual. O sea, son como los chinos aventureros de esa época inmersos en una situación como medio extraña o terrorífica. Entonces es como una inspiración, yo creo, de los hermanos Duffer, de alguna manera, en los Goonies, tal vez, pienso yo. ¿Ustedes qué entienden? O bueno, no sé, es que en muchas series, en muchas películas se hablan de como de mundos paralelos, ¿no? Sí. Por ejemplo, tú hablas en Marvel y está de temazo. sí, claro, Los está- multiversos y los todo lo- multiversos. Aquí también hay un mundo alterno, ¿no? Sí, donde todo gira. ¿Qué tan descabellado puede ser eso en la vida real? ¿Ustedes creen que de pronto algo así pueda ocurrir? O sea, Otra dimensión. que haya otra dimensión. Bueno, de pronto no así como un mundo oscuro, pero ¿será que Es eso algo sí? paralelo. Sí, porque es que se hablan, hay muchas teorías de eso, ¿no? Serían de los fantasmas que conviven, de la gente que dice, Es oiga, otra dimensión. me tocó, me habló alguien. Más por ese Podemos lado. hablar también, bueno, me desvió mucho el tema, pero hablamos de esa dimensión que estás hablando y traigo aquí al tema la película Interestelar, no sé si la han visto. Sí, Que hablamos, claro. Si ya nos metemos más hacia el tema científico, también podemos hablar de que no necesariamente tiene que ser como un tema de fantasmas o todo ese tipo de cosas, gravedad. sino puede ser, sí, a la final puede ser nosotros, pero en otro tiempo, en otro Sí, lugar. sí, sí. Epa. Que uno pues no lo sabe porque pues no tenemos esos alcances, pero lo que va es que el límite, la imaginación no tiene, Sí. pues uno nunca sabe si esta cosa puede ser verdad, esta cosa no. Bueno, Lo que pasa es que si nos pusiéramos a hablar de eso, nos extendemos No, resto. muchísimo. Pero yo sí creo que, pucha, digamos que el tema multiversal sí tiene como unas bases científicas. Sí, Entonces, claro. ¿ustedes no han visto Ricky Morty? En Ricky Morty dicen que hay millones de personas como uno mismo Sí. de otros universos Sí. y que si llegasen a juntarse, digamos, esas personas de diferentes universos, pues crearía como Un caos. una coalición, como una paradoja en el espacio-tiempo. Que es lo mismo que hablan de los doppelgangers. Si los doppelgangers Ah, se sí. llegan a encontrar, generaría un Pues caos eso es lo que que- tiene que morir alguno de los Eso es lo dos. mismo que pasa en los multiversos del universo Marvel. Sí, también cuando se encuentran los Cuando tres se- Spider-Man. Exacto, y es un problema que si la vaina se continúa, pues puede haber una ruptura en la línea del tiempo y pues eso puede llevar a consecuencias pues fuertes. Entonces, claro, todo ese tipo de cosas como que lo llevan a uno a cuestionarse muchas cosas. De lo que Sino que en Stranger Things no lo muestran como otro universo paralelo exactamente igual al nuestro, No. sino como una dimensión siniestra. Yo lo veo, ¿sabe cómo? Como un futuro. No, yo lo siento. ¿será? Yo lo veo como un futuro porque siempre muestran cuando están como en el plano terrenal de nosotros,
pues esto pues en el 80, no sé qué, todo. Pero cuando se volca a la otra dimensión, es el mismo lugar, pero ya todo destruido y gobernado por el monstruo. Entonces puede ser como un futuro de cómo va a ser. Porque se supone que el monstruo viene a conquistar este mundo Para que alterno. los dos se digamos así. queden en uno solo. Yo, Es lo que yo creo. siempre lo vi como el mundo alterno de Silent Hill. Sí, más bien, sí. también puede ser. Como lo que pasaba, pero pasaba simultáneamente. Aunque en Silent Hill, cuando yo era niño, también pensé lo mismo. Cuando yo iba al otro plano, como se veía al piso. ¿Cómo así que cuando yo iba al otro plano? Explícame eso. En Silent Hill existen dos planos. El mundo normal Ok. y el mundo, y el otro mundo que es como el mundo oscuro, en el que se manifiestan las entidades. Pero ahí también lo mismo, siempre las paredes, entonces no hay pared ni concreto, sino está todo lleno de metal. neblina y tal. El piso lo mismo, no está pavimentadito, sino todo es de metal. De hecho, yo también pensaba, pero no lo veía como un pasado, sino también como un futuro de que se había destruido por los monstruos. Oigan, ya hablamos de los personajes favoritos de cada uno, ¿no? No hemos tocado ese tema. Es un buen tema. ¿Quién inicia? Hable Jonathan, que lo veo. Cierto que tiene que madrugar. Pero... Sí, estoy pensando en eso. Estás rezado ya. Pues, parce, durante mucho tiempo, yo creo que uno de mis personajes que más me atrapó en su momento fue justamente Dustin. Yo sé que es el más lelo y para muchos, pero era justamente ese personaje que era el que menos esperaba y el que al final más hacía. Totalmente. Sí, o sea, era el que más hacía. Su personalidad además era muy irreverente porque hay escenas en las que si no estoy mal, es en la 4ª temporada, que le contesta al papá de Michael. Detallazo. Y el man es ñoño, pero también es grosero, ¿no? Exacto. Es como gamincito. Sí, o sea, es como un ñoño, pero de calle. El man es de calle. Ese tipo de personas es el que no cree que es el que menos consigue cosas. Ajá. Es el primero que tuvo noviecita en el grupo. Sí, pues por correspondencia. Y de hecho, Pero hizo más ella por que teléfono. Y de hecho para mí es uno de los personajes más empáticos porque logró generar una relación amistosa con Steve. Fue el que permitió que, digamos, Steve hiciera parte del grupo de una manera positiva. Sí. Y segundo, fue el que también permitió la llegada para mí yo creo que hasta ahora ha sido de los mejores personajes porque se permitió que la gente le cogiera cariño muy rápido, que fue Eddie. Y justamente- integró a la hermana de Lucas también, a Erika. Exacto, y trajo otro personaje que pues es la novia, que supone que va a aparecer ahorita en la 5ª temporada. O sea, es como... ¿Quién era las de quién era? Pongan Me este... están cobrando, marica. No entiendo por qué estamos sin internet. Pero es que los de verdad que tienen huevo. Pongan este ejemplo así. O sea, Dustin Ay, no es sé si como eso Don puede ser. Ramón en el Chavo. O sea, Don Ramón en la vecindad es como el punto clave. Si él no está, no hay Sí. a quien Doña Florinda le pegue, no hay a Con quien quien el chavo también. con quien el sí, Chavo tenga su discordia, no hay quien le vaya a cobrar, no hay a quien vayan y le cobren la renta. Por ende, no hay accidente. La explicación de razón. Kiko. Exacto. Ajá. O sea, para mí, Dustin es como... El personaje que une todo, que vincula todo. Ok. Sí, por eso Sí. para mí es como ¿Válido? el personaje. Válido. Porque de ahí se desprenden otros Sería más personajes. como ñoño, pero físicamente. Maravilloso. Pero sí, ya, yo entiendo el punto. Bueno, Steve, ¿qué piensas? Para mí el personaje, es que bueno, se dividen, es que yo siento que cada temporada tiene su personaje interesante. Sí, claro, sí. Siento que en la primera, este loco se me olvida siempre, yo soy malísimo para los nombres, el que primero se lo llevan. Will. Eso. Yo siento que él es como ese tipo de niño Yo sé que a te veces- gusto, bebé, ya. todo que a bien, veces ya. identifican lo que son muy recurrentes cuando tienen una presión social por X o Y gusto, porque a pesar de que en la primera temporada no se habían indicios del por qué él tenía cierta afinidad o cierta confianza más con se me olvida también el nombre de este marica. Con Michael. Sí, de Michael. Y a la final de que va pasando Ahorita se le olvidan nombres de nosotros. No, y ya después de que se va desarrollando toda la historia, uno como en la tercera temporada ya empieza a entender el por qué él sentía como esos celos apenas llegó 11 al grupo. ¿Por qué? Porque Mike empezó como a juntarse más con 11,
Importante. Porque Will es una niña. Pues a la también. final resultó que maricas, es que todos los Willers son iguales. No, a mí se me hace que el personaje de Will es como la carnada, güey. Yo pienso Tenía que estar exactamente ahí lo mismo. porque era la carnada. Es como Sí, es que le da la introducción a la historia. en el Hangover, como en ¿Qué pasó ayer? Es el marica que se pierde. Y ya, Sí. ese es como Pero su siempre hay máximo un- protagonismo. Pero ahí. siempre hay un culpable. Pues sí, tiene que haberlo. En el caso de ese, el culpable es el gordo. Ahorita les cuento. ¿Qué? No, de una vez. No, pues de una vez. Esa intriga toda vara. Sí. No, porque es que es cuando ya vengan No, porque las es que más teorías y adelante eso. no hay tiempo. Bueno, teorías, hablemos de Esto es teorías. cuando que se es vienen muy las interesante. pero- El tiempo va rápido, de verdad. Bueno, está bien. Yo iba a decir mis personajes favoritos, pero. Bueno, ahí No, rápido, pero Eh, resuma sus palabras. es que me traman tres, pero bueno. Uy, no, eso no, muy rosco. Me gusta, o sea, me gusta como personaje de inicio a fin, digamos, 11 y el desarrollo que tuvo. Yo y pues por yo sus, también por estoy sus con- poderes. No y la he tal. terminado de ver toda, pero 11 me llama. Para mí, 11 sí es Don Ramón. Porque si no es él, no pueden. No, porque es que No pueden resolver todo el veo- tema de los villanos, Pero es marica. que Si yo veo- 11, sí. todo se va a pero la es que yo verga. veo que 11 es más como Don Chavo, el es como el Chavo. detonante de los problemas. Sí, una Ok. consecuencia, ¿no? Sí. Ah, bueno, O sea, sería como el chavo. Ella sería como el Chavo. Bueno, sí. O sea, todos los problemas y al final Le llegan a ella. es por ella. Listo. ¿Sí? Y dos, digamos que serían como de reparto, pero que me parecieron la verga. ¿La qué? La verga. El feliz, pero, No, o sea, por los rockeros y el estilo y tal, me sentí identificado y por los rebeldes así, pero que al final pues van a valer gaber porque pues se los llevó la ñoña, aunque hubo uno que se sacrificó y fue muy importante, Billy, el hermano de Max. Y en la última, Eddie Monson, porque el man es el ñoño, pero no es el ñoño pendejo, es el ñoño Chimba. que machimba, que manda la parada, que es buena onda, que es rockero, que tiene su banda y tal. Y sin él, pues también los acontecimientos de lo que pasó con Chris y de aquí en adelante se enreda. Es que El man es muy bueno, no sé necesario. cómo lo vean, es que cuando se va desarrollando como todos los acontecimientos, en el plano inicial, plano terrenal normal, siempre en cada capítulo o en cada problema que hay un héroe. O el que está haciendo algo para que la vaina se Ajá. solucione. Pero después de la cuarta temporada entra este loco a hacer las cosas que se deben hacer, pero en el otro plano. Ok. No sé si recuerden que en uno o dos capítulos era el que estaba peleando con las maricadas allá adentro, mientras Dove era el que estaba haciendo algo por computación con la noviecita, mientras estaba investigando. Dusty. Eso, Dusty. Puta, ese es un mal- No, pues, un... No, es una cerveza. De los Simpsons. Entonces ese tipo de cosas también son como interesantes porque también le genera emoción al capítulo que Ajá. están haciendo toda la vaina, entonces también es interesante. A Fercho, ¿quién le gusta ahorita? Ay, el papá de Michael. Que sea albino. Bueno, si no son enanos, sí, sí, más bien negros o algo. Me caí. Ay, el negro ya. ¿Te gusta Lucas? No, mi personaje central, en serio, mi favorito, y desde que apareció, porque yo siento que dio un balance, mostró que era ese puente entre los dos mundos. Lo que ustedes dicen no, es la problemática, pero también llega a aplicar ella misma la solución. Y es 11. Sí. O sea, cuando ya llegó y pone al de como Gorgón por primera vez contra esa pared y dice, bueno, acá estoy yo, todo bien perritos, yo carreo. Es algo que dice... Primero mi perro, como es que yo me paro duro por ustedes. Sí, o sea, es un momento que yo siento y trae también esa inclusión femenina del poder femenino. Pero yo al principio pensé que era un niño. Sí, pues. Y que le hacen bullying. Hasta que... Pero hoy en día. Que si hubiera sido niño, no sangraba. O sea, yo sangró, es mujer. Ya ahí ya sabía, yo dije. Baila, nos va a banear Facilito. todo el pat. Bueno, sí, ¿Algo más que agregar?
No, pero Todas las quiero feministas que nos van las a banear. feministas también aprecien mi buen comentario del poder femenino. Igual, Quédense con lo bueno siempre, por favor. Quédense con lo bueno. aún no quiero tener problemas. Oiga, vea que la serie, pues digamos que incluye temas de conspiraciones, de experimentos con humanos. Estaba buscando yo qué tan cierto o qué tan alejado podía ser eso de la realidad. Resulta que durante esa época sí existían. ¿Aún? ¿Será que aún existen? Pues es como leyenda urbana, pero No, Sí. me refiero al sentido de que aún hay muchos experimentos con humanos? con humanos. Sí, claro. Mírelo. pero Intento fallido. y empezaron a tirarse. Ya soy el bicho raro de los bichos raros. Ya. Me siento más excluido aún. Yo lo verifico porque No, muy fuerte porque si están porque experimentando, o es sea, secreto, o sea, sí, es pues que aquí ya bueno, lo metemos pues, hacia el tema político. Ahí ya es directamente el proyecto de Mecha Ultra. En el ¿qué es el ella proyecto de participó. Mecha Ultra? Ese es un proyecto sueño? que también Entonces, estuvo como relacionado también con un el mito. sueño, Básicamente, bueno, no, cuenta. pero básicamente era mirar si podían tener espías también de los del sueño, que se pudieran conectar con otros que estaban. Y también había un puente y otro mundo donde se conectaban, donde hablaban como entre sueños, pero todo esto a base con una fuerte influencia de psicoactivos, de bastante drogas muy llevadas, fuertes, donde drogas. si las drogas que Pero si aplicaron- las drogas pueden ser conector para otra persona drogada. Otra dimensión o Pues, portales, es que o, justamente, No, entonces justamente, Bogotá estaría comunicada toda. claro, comunicada con justamente el proyecto Mecha Ultra pues, se genera en los años 60, ¿sí? Donde, marica, las drogas, digamos que estaba en todo lado, pero no era solamente eso, el Mecha Ultra Pero es también que buscaba no había drogas controlar- sintéticas, eran drogas, no sé, naturales. Hoy en día se hablan de drogas En esa sintéticas, pero época sí mucho era más. puro Mary Jane y ya después. Era los hongos, Empezaron a de los meter hongos ácidos. que se produce. No sé qué Sí, de el Díganos LSD. Díganos Se ustedes produce que los hongos. consumen. Dígame que es el produce. Retomando, oiga, yo sí vi una teoría a propósito de que hubo un pueblo en Estados Unidos donde sí estaban experimentando al parecer con niños con el fin de despertar como ciertos dones metahumanos como para telequinesis y demás para poder usarlos como armas. En la serie es un pueblo ficticio, ¿no? Sí, que es Sí. Hawkins, pero sí, pues no podemos, no voy a decir nombres de un pueblo exacto, pero sí hay una teoría de que eso pudo haber pasado en los 80. O sea, hay como 1000 Springfield en Yo Estados también he escuchado lo mismo, pero con una isla. Que hay película, La ¿no? isla Que hay esta, película, donde la usaban isla los mismos siniestra. niños, pero era más Unidos. para... Pero para otra más, cosa, sí, pa- ya es- Pero ahí experimento era de Pero que fíjese la inclusión tan berraca donde siempre usan los niños para todo. que baila. Sí, los niños siempre son el experimento, ya sea para programas de la CIA o la KGB, si han o pillado que- pero satisfacer. sencillamente Sacerdotes, por genética, ¿no? O sea, pienso yo. Pero se han pillado que en todo lo raro, experimental Siempre son y los rusos. extraño. Sí. Siempre meten los americanos a la, también. y a la Unión Los Soviética. americanos. Pero es que Pues se la guerra necesitan siempre- enemigos, pues se la guerra- necesitan... Desde el inicio de las guerras siempre ha sido Rusia, Estados Unidos. Siempre. Es que digamos, eso es, eso es justamente un reflejo de la Guerra Fría, Exactamente. en donde ambos países querían, marica, o ganar y controlaban lo que sea. Buscaban controlar las, digamos, de los cerebros de las personas, Pero bueno, controlar las mentes. Eso lo quería o sea, hacer Estados Unidos, experimento con niños y toda la vaina. Pero en la serie nunca muestran cuál era el experimento de los rusos. Yo recuerdo Creo así- que venía a robarse. creo que en esta quinta temporada sale algo de eso. Eran ya tener, yo no sé si de alguna otra forma ya sabían que esos monstruos existían o estaban en el mundo. Ellos ya tenían uno. Ellos quieren Es que- robarse los monstruos Ellos para tenían usarlos Es que como si no armas. estoy mal, en Malditos Hawkins comunistas. está una puerta y en Rusia está la otra puerta. Por eso yo trabajo la Nacho. un Demogorgon. Pero los rusos ya tenían uno. Sí, pues el Demogorgon que le salió, pero querían controlar y pues Demogorgon. querían ingresar al mundo, el mundo al revés. Ah, sí. En la quinta Sí. temporada salen los chinos también, ¿no? ¿Pero bien? ¿Qué va? Comentario
Los japoneses. Es Colombia, Sale Kim Jong-un ahí. Bueno, muchachos, ustedes dijeron que el tiempo no nos iba a dar para hablar una Sí, hora, pero ya casi. ya vamos casi por la hora, así que rápidamente, la quinta temporada, 26 fue que dijiste, ¿noviembre? 26 de noviembre. ¿Qué se espera? ¿Qué se espera? Los primeros Oiga, no, pero creo que antes va a haber como un abrebocas de lo que se va a ver en esta temporada. Sí, Le tengo una abrebocas. Aquí le tengo una abrebocas. Tiene que ser 26 de noviembre. Y tengo entendido que también van a mandar un teatro para hablar de las precuelas y una serie animada que sirva como secuela. Bueno, pero antes de continuar, no sé si se han visto, digamos, los trailers o los teasers que ha lanzado Netflix recientemente, Sí. pero hay uno en donde el señor Vecna se encuentra con Will, y era lo que les iba a decir, ¿sí? En ese trailer, bueno, en inglés lo tradujeron básicamente como necesito otra vez tu ayuda. En Latinoamérica, Vecna sujeta a Will y le dice necesito otra vez tu ayuda, necesito que espies otra vez, más o menos algo así. Eso nos da a entender que desde un principio Will Correcto. siempre ha ayudado a Vecna. Y si empezamos O sea, es como un topo. de alguna manera, no ¿Voluntario necesariamente. o involuntario? Exacto. Yo creo que es lo mismo. Y ese es uno de los problemas, porque no sé si se acuerdan, creo que es en la segunda o tercera temporada, que él empieza a sentir cuando viene Vecna. Sí, empieza sí, a tocar, oler sí. y tal. Pues marica, ahí ya se empieza a enlazar la importancia que tiene Vecna, que realmente él es el que lo trae. Ese es una de las teorías, ¿sí? Pues que digamos que se siente más tangible en el aspecto de que hay por lo menos un teaser. Pero hay otra, y es que Eddie regresaría como vampiro, ¿Qué? ayudando a Vecna. Ah. Y una que usted se ha preguntado mucho y ha hecho muchas preguntas, que es que Max murió, que Max esto, que lo otro, Que Mamax. que Max sin protección. Dicen pues en redes, en plataformas como en Reddit, que ella no regresa, básicamente es porque está siendo dominada por Vecna. Pero hubieron 2 capítulos en donde estuvo totalmente dominado por él. Sí, pues Sí, o sea, por eso, pero se esa, supone claro. que, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan que aparece cuando aparece la canción, que se libera, Sí, no me sí, acuerdo sí. la canción, Pues cuando la vieja Pero- flota, ¿no es? Que se ponen los pero realmente no regresaría, o sea, sería como otro topo que se queda allá adentro. de Vecna. O sea, puede ser que Max muera en la quinta temporada. Puede Puede ser. ser. Lo que sí dicen es que aquí hay final. Se supone. Sí, es la última. Sí. Yo, en lo personal, pienso que sí van a morir 2 también, porque se habían rumores de que iba a morir Max y Y siempre, y siempre muere un personaje. Steve, Steve. no. No, por favor, Steve. Ellos 2. Pues Ya ella, sabemos quién. pues él como por ser el héroe de la temporada. Marica, sí, siempre hay uno que se Siempre hay uno que sacrifica. se sacrifica. Yo creo que sí. Entonces, pues como él está en el papel de que está como siendo el líder de los chicos, ¿sabes? Y que no se haya, y que. Muere Max. También apoyo lo que ellos mencionaban. Max, sí, ya Max está más Mi allá. rey, ¿qué piensa? ¿Quiénes serán los sacrificados? Yo digo que deben ser para que... Porque es que no me parece que mueran algunos secundarios. O sea, para mí me impactaría mucho donde Will, Vecna tuvieran su final ahí mismo, su cierre, ¿Qué tal se muera Once? su inicio y su final. Podría también pasar Once. Que mueran los Yo dos. lo estaba pensando. Sí, pero Claro, porque como es un cierre- personaje que desde el inicio ha conectado toda la historia. Sí, pero Y tiene mucha trascendencia además, ¿no? Y tendría sentido que los dos que tienen el poder, Claro, ¿no? Para que claro. se acabe ese tal. O sea, 11 y Will. Sí. 11. No, Once y Vecna. Sí, Vamos es que a no me Vecna, parece que Will Pues que a mí se es hace el que mismo Vecna. Will también va a ser una. Sí, Will se puede ser como una parte de Vecna. Y yo creo que puede ser como No, que un puede- sacrificio ahí. No, No sé si necesario, pero como que la carnada, chao. O sea, no, porque ¿sí? puede ser, como que paila. puede ser de ese tipo de villanos que si matan al villano principal se desvincula de los que tenga controlados. ¿Será?
porque se pierde como el vínculo. Yo les quiero hacer una pregunta, ¿sí? ¿Por qué consideramos que Will es la carnada? ¿Por qué consideramos que es la carnada y no que es responsable conscientemente? Recordemos que en la cuarta temporada él tenía bastante celos. Pero es que puede responsablemente ser un niño, motor, no. Puede ser, pero puede ser un motor para atraer. Pero lo que Pensemos que es un al ser niño. un niño puede Es un ser niño, muy es un fácil de niño. manipular. Exacto, por eso. Pero entonces Pero no puede ser no consciente. necesariamente consciente. Claro. ¿sabes? Puede ser inconsciente. O sea, como que se está dejando. Pues Vecna se aprovecha de ese tipo de De la emociones que está debilidad. sintiendo de él y por eso es Más que se bien va por por ese el lado. de él. Pero Max también tiene una debilidad que está afrontando el duelo de la pérdida Sí. del hermano, está sola, Ajá. no tiene papás. Ahora tenía un amorío con el morenito, pero tampoco como que... Lo desparchó. Sí, entonces también ese tipo de cosas, por eso Vecna puede que se esté fijando en esos dos chicos que son como los más vulnerables ahora. Pues porque recordemos que en la cuarta temporada justamente cuando alguno de los personajes sentía, digamos, emociones oscuras, era cuando veía a Vecna. Sí. Por ese lado, pues puede ser. Bueno, esperar a ver qué pasa. El 26 de noviembre, a ver, sabremos No, quién muere. creo que hay que esperar hasta finales de diciembre porque Bueno, arranca van el 26. saliendo. Para verla de Paula. chorro. Sí, porque creo que esta última temporada va en 3 segmentos, si mal no estoy. No, y sí es muy maluco ver una serie. Uf, pues claro, porque nos Qué van a tener pereza. intrigados y, Sí. y es una trama a la cual ha recurrido mucho últimamente las plataformas de streaming como Netflix, Sí, sí, ¿no? sí. De partirnos las series en lo mejor para Desde tenernos Harry enganchados. Potter cuando mocharon a la mitad la última. Todos claro, quedamos sí. ahí, Parte pero uno y ¿cómo parte así, dos, sí. marica, güey? Uy, la Pero entonces una entonces que me sería desde ofendió mucho, Crepúsculo, güey. que mocharon fue la de Más antes. la penúltima de Resident Evil cuando queda esa batalla final ahí con todos los personajes principales y en la siguiente película inicia que ya no hay, ya se acabó la película. Ya baila. Pero tráigame sobre la mesa una franquicia que valga la pena. Pero es que Debate. eso No, pasó la con la película. película. Eso pasó con la película, la tercera película de No, Retorno. En película y en series malas. Sí, Sí, claro. Sí, no, también. Con eso- Rápido Retorno, ¿qué pasó eso? Sí, La carrera final claro. empezó Conectó como con la 8, ¿no? Fue sí, después, pero fue- forzosamente. Sí, bueno, muchachos, se nos acaba el tiempo. Conclusiones, ¿algún dato para finalizar? ¿Alguna sí, opinión? yo siento que, ¿Usted siente? pues con todo el respeto, sí. ¿Siente? ¿Qué sientes? De la noticia que pues salió el rumor y fue muy mediática de la demanda de Millie Bobby Brown a David Harbour, y que después dijeron que no, que era mentira, que era rumor, que, Demanda o sea, que porque- fue una fake news. Alimentos. No, por abuso. O sea, no quiero decir que no sea solidario pues con el género femenino, sino que siento que pudo haber sido una estrategia de marketing para darle más vuelo, más tendencia y más fuerza al estreno de la quinta temporada. Tal vez fue por ese lado. Sí, uno nunca Ok. sabe a qué nivel pueden llegar las productoras con tal de conseguir vistas. Igual creo Es una acusación fuerte. Sí, Se le claro. Pero es que al carga ser tan más. fuerte va más bien a cancelarse que a promocionarse. Sí. Pero si al final los dos salen a desmentir No, porque es que no era cierto. no era un acoso Es que- grave, porque no era acoso sexual, En Hollywood ni nada, uno no sino era sabe un acoso laboral, era qué un es acoso de verdad y traición, de que tiene que trabajar bien, tantas horas, tiene que darle más, o sea, el manera como más, yo lo veo más que era como intentar ser un profesor estricto, en intentar enseñar a la niña Y es que, a pero es actuar. que el problema yo siento que no, o sea, digamos que el rumor no es solamente el factor del abuso, sino que es que se supone que David en este momento se está separando de su esposa. Entonces era otra demanda encima. Ok. O sea, por ella que se... Bueno, muchachos, yo les digo que pues parece que oficialmente la serie termina en esa quinta temporada, pero creo Eso que dicen. hay varios spin-offs también que vienen por delante. ¿Será? Sí, mira, estaba buscando por acá y creo que hay uno que sale o que ya están por lo menos produciendo que se llama Stranger Things, Relatos del 85. Es que eso pasa en toda serie popular. Sí, no, ahora hay que ver que sean secuelas, digamos, traídas de la historia original, del autor original, de los hermanos. Ahí el Como Game riesgo, of Thrones y después la pero es que- Casa del Dragón. pero es que ahí van los riesgos de las productoras. Sí, House of Dragon. Pero ahí- Pero Está bien, porque ahí va el sí riesgo de estaba las sólido. productoras en sacar. Es que a veces hay películas o series que con la primera temporada o con la única película
marica, queden ahí y ya, no la cagan. sí, no la- Pero, exacto, pero hay Se tiran películas, las hay series, productoras sí. que dicen, marica, como nos fue tan bien, estoy seguro que en la segunda nos va a ir re bien y les va a dar totalmente lo contrario. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo? ¿Tú crees que Netflix tienen con que The quedar ahí? Witcher? Sí, Sí, Que The Witcher sí, la primera temporada, maravillosa, la segunda está bien, la tercera, ya. Porque ya, empezaron, baila. marica, la Lo primera mismo estaba temporada, pasando no, pues con la sí. Casa de Papel y toda esta serie ya se... pero sencillamente pasa con Rápido y Furioso, 10 putas películas para decir que en la quinta Uy, era yo, lo que se podía yo terminar y sí ya. debo, Sí, claro, debo cuando se confesar despierta, que no, de- nunca me he visto una película de Rápido y Furioso. Porque es que ya Has fue hecho bien. bien. Ni una. Has hecho bien. En cambio, yo me Qué falta de cultura. No. Me he repetido de la saga de Star Wars, de Y la El Señor parodia. de los Anillos. Rápido y Señor Ocioso de los tampoco. amigos, señor de los amigos, nos vamos, se nos si acabó el alargamos tiempo. más acá. Oigan, bichos raros, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos veremos en una próxima oportunidad aquí con más datos, información. ¿Algo que agregar, muchachos? Nos vamos. No, nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Nos dejó en bus. Cuídense. Bendiciones Nos para vemos, todos. bichos raros. El 26 de noviembre. Nos cuentan cómo les Solo va. en Dejen cine sus español. comentarios. No, solo en cine no. Y esperen Mira, que nos un dejen próximo comentarios. capítulo. Chao, chao. Teorías.